Buenos días, bendiciones en este primer domingo del mes de agosto. Realmente yo le digo a Nancy porque dice tanta cosa. Yo soy simplemente Magali. Esos títulos son para cuando uno tiene que hacer, mandar el currículum y para cosas así, pero en sentido general yo soy Magali. Y así todos me conocen y todos me han conocido siempre. Bueno, este primer domingo, antes de iniciar el tema, yo quisiera decirle algunas cosas que he notado. Y yo sé que ustedes también han notado. En estos últimos meses, sobre todo en este último mes, nosotros hemos visto muchas, sobre todo en las redes, hablando de Jesús. Hablan de Jesús, sobre todo después de los terremotos de Venezuela, hablaron muchas personas de haber visto a Jesús, de haberlo sentido, de que fue que le quitó las vigas y eso. Y también, no sé si habrán notado, sobre todo en España, hemos visto miles concentrados desfilando, alabando a Jesús y al Dios vivo. También lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Brasil y en otras ciudades. Y entonces también hemos visto los artistas hablando de que son cristianos, lo que son. Y decía yo esta mañana en la clase de Biblia que había un artista que, bueno, claro, no es de que yo sigo, porque ese es de la juventud, de Justin Bieber. Y recuerdo que una de las niñas, de las adolescentes que va a la clase de Biblia, me dio algunos detalles más. Yo simplemente sabía que él había sido producto de una madre de 17 años que no quiso abortar y se fue a un lugar donde tuvo su bebé. Han pasado muchas cosas, me dicen que él estuvo en las drogas, que incluso se pensó que se iba a suicidar. Bueno, pero ahora el joven volvió a sentir al Cristo que en él mora. Quizás decía yo que su madre se lo había inculcado, porque cuando una joven adolescente decide no acabar con una vida que lleva en su vientre, casi siempre es por razones religiosas, porque siente que está cometiendo un pecado. Bueno, pero a todo esto, yo sé que él ha hablado en estos días, que si es cristiano, que si esto, pero dijo algo ayer que a mí me impactó mucho, porque él es un líder. Y ustedes saben que los líderes a todos los niveles son lo máximo. Y él dijo, y eso fue lo que me impactó, que él no era igual que Jesús y que él no quería ser igual que Jesús, que él simplemente seguía el camino trazado por Jesús. Y yo dije, eso es mucha verdad. Entonces le decía que yo he llegado a la conclusión de que Jesús está de moda en estos momentos. Y decía yo que hay una sola mente, que es la mente universal, una conciencia, porque no por casualidad mis dos últimos mensajes han tratado, por ejemplo, del método de Jesús y siguiendo el camino trazado por Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y porque todo está unificado. Y me decía Martina ahorita que la palabra diaria de hoy, que qué linda estaba esa palabra diaria y cuánto la había impactado. Digo yo, esa palabra diaria tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar de la fe, del poder, de creer y en fin, creo que básicamente eso era lo que quería decirle antes de iniciar, de continuar este proceso, de que vamos a hablar de practicando las enseñanzas de Jesús. Y por eso la canción, la primera oración en canto que utilizamos fue como el maestro, porque me decía María Altagracia, ay, me vino esa canción porque si vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, vamos a hablar del maestro. Digo yo, sí, está muy bien, vamos a hablar de esas enseñanzas que nosotros queremos ser como el maestro. Yo también quería decirle que la iglesia cristiana
pues ha evolucionado mucho, obviamente. Estamos en el siglo XXI y muchas cosas han cambiado en el conocimiento y la aplicación del cristianismo. Pero hay verdades inalienables, incambiables en su aplicación. Y por eso vamos a profundizar en algunas de las enseñanzas expresadas por Jesús para aplicarlas a nuestra vida diaria. Quiero compartirles lo expresado por nuestro cofundador, el señor Charles Fillmore, en el siglo pasado, específicamente en el 1913, al inaugurar un edificio de Unity en Kansas City, Missouri, y que sustenta nuestra filosofía de vida que llamamos Unity y que nos motiva a seguir profundizando en la vida y obra de Jesús aplicada a nuestra vida diaria. Y tenemos aquí, nos dice el señor Fillmore, la escuela de cristianismo es un eslabón en el gran movimiento educacional inaugurado por Jesucristo, quien no solo enseñó la verdad, sino que la demostró. Unity se dedica a seguir y aplicar las enseñanzas de Jesucristo, nuestro señalador del camino, gran maestro y sumo sacerdote. Queridos amigos, la mayoría de las iglesias cristianas nos han hecho creer que tú y yo no podemos compararnos con Jesús, ni llegar a ser igual a Él. Y eso indiscutiblemente ha limitado nuestro deseo de seguir el camino trazado por Jesús. Quiero decirte que el concepto de Jesús es muy particular, que cada uno de nosotros tiene un concepto de Jesús de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Y compartimos algo expresado por la reverenda Paula Medecki, ministra Unity, que nos dice que cada uno de nosotros tiene una visión de Jesús personal y evolutiva, que cambia y se transforma a medida que nosotros vamos creciendo y evolucionando espiritualmente. Y eso es muy natural. Por ejemplo, el concepto que tú tenías de Dios cuando estabas chiquito, que era un viejo que estaba allá arriba, pero, viendo todo lo malo que tú hacías, no es el mismo del que tú tienes hoy, independientemente de la iglesia donde te congregues. Entonces, el concepto de Jesús para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual, es lo que nos inspira y que resuena mejor en nuestro interior, según nuestro conocimiento espiritual. Entonces, significa que el Jesús mío no es igual al tuyo. En un momento puede serlo, pero en otro momento no, porque tú lo puedes ver como un amigo, como un hermano, como un padre, como tú quieras, dependiendo de tu necesidad en el momento en que tú estés. Entonces, en el contexto del cristianismo, lo importante es que tu concepto de Jesús funcione en tu crecimiento espiritual, que te ayude a ser más amoroso, más consciente de mantenerte alerta y que te inspire a ayudar a otros y al mundo y que definitivamente te ayude a conocer más de Jesús, de Dios. Eso es lo que Jesús debe hacer, que debemos tú y yo creer que debe ser para cada uno de nosotros. Porque nosotros los cristianos nos pasamos en una búsqueda, buscando en relación a la vida de Jesús. Y todo lo que sale, si somos cristianos y nos habla de Jesús, pues nos interesamos en buscarlo, en comprarlo, sin importar quién lo haya dicho. Pero lamentablemente nos quedamos en la teoría y pocas veces en la práctica de lo que hizo Jesús. Y eso es consecuencia, como les dije al inicio, que se nos ha hecho creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es inalcanzable para nosotros poder seguirlo, a pesar de sus palabras, que Él nos dijo que solamente llegaríamos al Padre a través de Él. Quiero compartirles lo expresado
por Randall Price, el autor del libro El Código de Jesús, que quizás muchos de ustedes conocen, donde él nos relata una conversación con Jesucristo. Y en esta conversación, Jesús señala todo lo que nos hace igual a Él y nos hace ver que yo soy Jesús, igual que tú eres Jesús, como lo es el verdadero Jesús. Y la premisa básica del libro, en palabras de Jesús, es que ya es tiempo para que tú y yo nos mantengamos con fuerza en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro ascenso en la escalera espiritual, para que sea una realidad infinitamente superior desde ya mismo. Y aquí le comparto lo que él nos dice. Él dice, Jesucristo dice, eres el Espíritu de Dios igual que yo y en todos los demás. La única vida, tu vida, debe permanecer para siempre como la perfección de Dios. Únela con la verdad que hay en mí para descubrir tu propia realidad. En verdad, no hay nada que superar, nada que redimir, nada que curar, solo caminos contrarios que corregir. Eso nos dice el libro El Código de Jesús. Estamos claros que en sus enseñanzas Jesús no nos dice que nunca tendríamos problemas. Por el contrario, su mensaje fue que no importa cuántas dificultades tengamos, si nosotros nos mantenemos con fe en Dios y en nosotros mismos y en la humanidad, saldremos vencedores al igual que Él. Cuando llegamos a la comprensión de que nuestra naturaleza espiritual y nuestra unidad con el principio omnipresente, omnisciente que mora en nosotros, que es el Padre, entonces no tendremos ninguna duda de que podremos lograr nuestro objetivo porque creemos en las palabras del Maestro en Juan 14, 12, 14, que Nancy nos va a leer en estos momentos. Hágase la luz. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y la luz se hizo. Jesús vino a despertarnos a las posibilidades de nuestra propia naturaleza y nos dio testimonio de la verdad. Utilizó la única vía verdadera, la comprensión de la vida eterna y la conciencia universal. Cuando por fe nos unificamos con la mente crística, podemos realizar las obras que Jesús realizó y aún mayores. Se nos concederá todo lo que pidamos en su nombre. Su nombre representa el hombre espiritual, el Cristo, que mora en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros pedimos en la realización del Cristo morador, estamos abriendo nuestra conciencia al bien infinito que mora en el Espíritu. Solo obtendremos respuestas a nuestra solicitud si nuestra oración está basada en nuestra unidad espiritual con el Cristo que en nosotros mora. Solo así nuestra promesa será cumplida. Y el primer ejemplo para aplicar las enseñanzas de Jesús la tenemos en Mateo 14, 27, 31, que Nancy nos lee. Hágase la luz. Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo,
Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Bueno, en el marco histórico que se realiza esta cita bíblica, vemos que los apóstoles, los discípulos, en este tiempo no apóstoles, sino los discípulos, estaban en la barca y que Jesús se había quedado en tierra. Eso lo vemos en otra cita posterior. Entonces, cuando ven a una figura caminando sobre el mar, ellos piensan que es un fantasma, obvio. Entonces, cuando Jesús se le va acercando, que ve que ellos tienen esos pensamientos, le dice que no teman, que es Él. Entonces, Pedro, el impulsivo: maestro, si eres tú, llámame para yo ir donde ti. Y Jesús lo complace. Y Pedro, como le digo, que es impulsivo, se tira para ir a donde Jesús. Él va muy bien porque está mirando a Jesús, pero de momento dijo: oh, ¿por qué pasa? Y esta brisa, pero yo me voy a ahogar. Entonces, obvio, pensó en la tormenta, en lo que estaba pasando, y comenzó a ahogarse. Entonces, pero él le dice: sálvame, maestro. Y Jesús inmediatamente lo salva, aunque le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, nosotros sabemos en Unity que Pedro representa el poder de la fe. Cuando él se baja de la barca, nos está demostrando valor, fe y determinación. Aunque nosotros generalmente cuando leemos esta cita bíblica solamente criticamos la falta de fe de Pedro, pero al contrario, porque Pedro tenía fe, valor y determinamiento, es que le dice que se apea de la barca, porque ellos estaban muy bien en la barca, estaban tranquilos, había una tormenta, pero ellos estaban tranquilos. Pero al él salir de la barca, está dejando su comodidad, porque él pudo permanecer en la barca igual que los otros hasta que llegara Jesús. Sin embargo, él le dice al maestro que lo lleve hasta él, y el maestro lo complace. Y entonces, como vimos, comienza a caminar sobre las aguas, mirando al maestro, pero de repente se hizo consciente de los vientos tormentosos que lo rodeaban, y entonces empezó a hundirse. Pero en ese momento de desesperación, él clama a Jesús y inmediatamente recibió su ayuda, porque el amor incondicional de Jesús por todos nosotros nos levanta de cualquier condición dolorosa de nuestras vidas. Solo le reclama: ¿por qué dudas? ¿Por qué te unificaste con el temor y no mantuviste tu fe? Y vemos aquí en la cita, la próxima, María, por favor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces, en este momento, yo te insto a que tu fe sea más fuerte que tus miedos. ¿Qué es lo que nos dice esta cita bíblica? ¿Por qué dudaste? Entonces, esto nos insta a que nuestra fe sea más fuerte que nuestros miedos. Al igual que Pedro, tenemos fe para empezar proyectos. Sin embargo, cuando surgen obstáculos, nos vacilamos. Y yo estaré haciendo esto bien. Pero de verdad yo creo que yo puedo hacer esto. Eso nos llega cuando tenemos un proyecto. Cuando empecemos a hundirnos, recordemos lo que hizo Pedro. Él llamó a Jesús, que inmediatamente le tendió la mano hacia el apóstol que flaqueaba. Tal vez esa misma experiencia que aprendió Pedro lo hizo que se sintiera de verdad de que esto funciona cuando tú llamas, porque él dijo en Pentecostés, si ustedes recuerdan: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso está en Hechos 2:21, porque él lo vivió y por experiencia propia podía decirlo. Yo te pregunto, ¿qué harías tú frente a una situación tormentosa y peligrosa en tu vida como la vivió Pedro? ¿Eres capaz de bajar de la barca y dejar atrás lo que te hace sentir seguro y caminar con fe? ¿Estás dispuesto a confiar
que independientemente de lo que llegue a tu vida, no vas a dudar de que tienes el poder para prevalecer y prosperar. Amigos, solo tenemos que salir de la barca y confiar, aplicando las enseñanzas de Jesús, que nos dijo que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Pero hay una condición. Debemos pedir, pero solo vamos a recibir lo que esperamos. Y solo esperamos lo que pensamos que merecemos. ¿Ok? Vamos a recibir lo que esperamos, que creemos que merecemos. Si no lo creemos, no va a llegar. Y ahora yo te invito a que cierres tus ojos, si así lo deseas, y apropiate de las letras de esta oración para solidificar tu fe. Creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, rendida, más abandonada, derribada, perdida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente, eterno peso de gloria. Porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. Porque esta es mi fe, esta es mi fe, Creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, mas no desamparada, derribada, pero jamás destruida. Porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente, eterno peso de gloria. Porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré. Porque esta es mi fe, aleluya, esta es mi fe, Jesucristo, esta es mi fe, y esta es mi fe, aleluya. Sí, mis amigos, esta oración en canto nos hace que en mitad de la tormenta, en vez de mirar, nosotros sigamos a Jesús. Su mirada, sin quitarla, no importa las circunstancias, las situaciones que estés viviendo.
El Dios que vive en ti es más fuerte y más poderoso que todo. Pero no puedes dudar. Y tenemos el poder de la fe, uno de los 12 poderes que nos ha dado nuestro Dios. Vamos a mantenernos firmes, sin dudar de todo ese bien que Dios tiene para nosotros. Jesús reconoció su unidad con lo divino y nos señaló el camino hacia la conciencia de verdad y de luz. Él nos dice: yo te amaré a través de todo lo que pueda suceder, todo lo que puedas enfrentar. No estamos solos. Jesucristo nos ama y nos bendice con gozo radiante. Y ese gozo está disponible para todo el que aplique sus enseñanzas en su vida, con una mente y corazón abiertos. Y al igual que Pedro fue socorrido, tenemos la certeza de poder escuchar esa misma voz. ¿Por qué dudaste? Yo te socorreré a través de cualquier situación que tengas que enfrentar. Él nos dice: vengan a mí. Y ahora vamos a escuchar otra oración en canto, donde escuchamos ese clamor del Maestro que nos está diciendo: vengan a mí, no tengan miedo, no tengan temor. Nadie puede más que yo en este plano de la forma. A veces se convierte la vida en una batalla tras otra. Llevamos tantas cargas sobre nuestros hombros. Suceden muchas cosas a la vez que llegamos a creer que no podemos soportar ni qué hacer. Para esos momentos fue que nos dijo Jesús: vengan a mí los cansados, los agobiados, que en mí encontrarán alivio. Vengan a mí, haré sus cargas más ligeras y su yugo llevadero. Cuando tus sufrimientos excedan tu fuerza, ven a Jesús. Cuando el camino esté estrecho y pedregoso, ven a Jesús. En la noche oscura de la vida, ven a sus pies. Cuando no tenemos cruces, estamos secos. Cuando no tenemos pruebas, de Dios estamos lejos. Pues todo aquel que sigue su camino, que le entrega su vida, pasará por aflicción y sufrimiento, mas en todo esto hallará fe y fortaleza. Vengan a mí los cansados, los agobiados, que en mí encontrarán alivio. Vengan a mí, haré sus cargas más ligeras y su yugo llevadero. Vengan a mí los cansados, los agobiados, que en mí encontrarán alivio. Vengan a mí, haré sus cargas más ligeras y su yugo llevadero. Vengan a mí, nos dice Jesús. Vengan a mí, nos dice Jesús. Sí, mis amigos, cuando estén enfrentando ese reto,
esa situación, recuerda esas palabras. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, que yo estoy disponible para ti. Y ustedes verán, no es que no vamos a tener sufrimiento, no es que no vamos a tener retos, pero serán más llevaderos, como nos dice esta oración en canto. Yo les decía al inicio, creo que no se lo dije, que mi propósito era que nosotros nos envolviéramos en estas enseñanzas de Jesús, pero que la trajéramos a la práctica, a nuestra vida diaria, porque el objetivo es que nos hagamos conscientemente conscientes de estas verdades en nuestro interno ser. Aquí tenemos un mandato de Jesús que nos va a leer Nancy, que encontramos en Mateo 22, del 34 al 40. Hágase la luz. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la luz se hizo. Amén. Jesús representa la humanidad de Dios, un compañero a donde quiera que voy, sin importar lo que esté enfrentando. Nuestra conciencia crística debe ser relacionada no con la teología o el dogma, que es algo que separa a muchos cristianos, tanto la teología como el dogma. Nuestra unidad debe ser con ese amor omnipresente, puro, inclusivo e ilimitado que Jesús nos enseñó. El amor llenó cada aspecto de su vida, en su ministerio, y puede animar a nuestras vidas también. Definitivamente Jesús no solo nos amó a nosotros y nos dijo que nos amáramos y amáramos a nuestros familiares, pero también a nuestros enemigos y a aquellos que están en necesidad. Él encarnó el amor incondicional, defendió la igualdad, la justicia y extendió la mano a los marginados para ayudarles a que vieran su propia luz y su valor y que la dejaran brillar. Él demostró a los enfermos que tenían el poder de la fe para ser sanados. Nos demostró fehacientemente que cuando vivimos en amor, experimentamos una realidad diferente, porque vamos a cosechar lo que sembramos. Si sembramos amor, vamos a recibir amor. No quizás con la persona que lo sembraste, sino con quien menos tú crees lo vas a recibir. Servir a los demás es una manera tangible de mostrar el amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros, independientemente de la situación. En la vida de Jesús estuvo caracterizada por el amor abnegado, demostrándonos que el propósito principal de un líder es ser útil al prójimo y no buscar ser servido. Jesús es el modelo supremo de servicio. Él enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la entrega a los demás. Su mensaje transformador se magnifica a través de nosotros, porque tú y yo somos las manos, los pies, el corazón, los ojos y la boca de Él, unificado con ese Cristo que en nosotros mora. Y a medida que apreciamos a nuestros seres amados, notamos que vamos a sentir todo lo que hemos recibido. Debemos compartir nuestros bienes con los menos afortunados, afirmar nuestra humanidad compartida y mantener en alto una visión de entendimiento global y paz mundial. No es fácil, cada día menos, cada día, como nos decía Esmil esta mañana. Antes nosotros nos tardábamos 5 años para recibir una información, ahora la recibimos al minuto. Sabemos cómo está todo y mantenernos enfocados en esa mirada de Jesús el Cristo para no ver las tormentas que nos suceden no es fácil, pero sí podemos hacerlo. Debemos compartir la potencialidad para una vida satisfaciente y gloriosa, está a nuestra disposición. Y vamos a finalizar nuestro mensaje con una cita bíblica que ha sido siempre muy controversial,
para los cristianos y que muchos creen que por seguir a Jesucristo vivirán felices para siempre, comiendo perdiz. Pero cuando comienzan a presentarse dificultades que entienden que no se merecen y ven a otros que ellos consideran que sí son infieles, viviendo bien, entonces le viene pues esa duda. Y por eso yo quiero compartirle esta cita bíblica en su real interpretación para que no sientas que has sido traicionado en tu fe por el amor de Jesucristo. Y la encontramos en Mateo 16, 24. Hágase la luz. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y la luz se hizo. Este es un llamado fundamental de Jesús al discipulado, donde enseña que seguirlo requiere renunciar al propio ego, aceptar las dificultades diarias por causa de su mensaje y vivir entregado a su voluntad, para simbolizar el costo de ser un discípulo. Es una invitación a la entrega total y al compromiso diario, donde el individuo deja de vivir solo para sí mismo y pone la voluntad de Dios primero. En la antigua Roma, cargar la cruz significaba ir camino a la ejecución. Y esta cita bíblica es muy importante si queremos aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida diaria. Significa renunciar a nuestro propio deseo y estar dispuesto al sacrificio y a vivir en obediencia, incluso enfrentando el rechazo o el sufrimiento por causa de nuestra fe. En la actualidad no somos crucificados, pero en sentido figurado hemos pasado y pasaremos por situaciones en que nos sentimos traicionados, en lo que sufrimos injusticias, que nos parecerá que el mundo se vuelve contra nosotros. Y en esos momentos tenemos dos actitudes para tomar: o rendirnos al sentir que Dios nos ha abandonado, o por el contrario, podemos seguir el ejemplo de Jesús, permaneciendo firmes en nuestra fe en Dios y en su bien. Cuando Él dijo en Getsemaní: mas no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Eso es seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando nosotros permanecemos fieles a esa verdad, al igual que Jesús, tendremos nuestra Pascua florida, porque esto no fue solo el triunfo de Jesús sobre lo que era oscuro y lleno de amor. Jesús fue crucificado, pero Él no permaneció crucificado. Él dijo que el amor y el poder de la oración lo levantarían, y lo levantaron. Él permaneció fiel a Dios, a sus enseñanzas y creencias, y no quedó crucificado. Resucitó, vivió y vive aún en nuestro plano de las formas. Tú y yo también podemos resucitar a través de nuestras pruebas y sufrimientos si permanecemos fieles a nuestras creencias espirituales más elevadas y a nuestra mejor comprensión de Dios. Vamos a quitarnos de nuestra conciencia que Dios nos castiga. Dios no nos castiga, porque Él es muy puro para ver la iniquidad y nos ama con amor eterno. Cuando nosotros recibimos situaciones que nos afectan, nosotros hemos sido los culpables de ellas. No vamos a echarle la culpa a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni al gobierno, ni al diablo, ni a Dios. La culpa es tuya y tú eres el que tiene que hacer el trabajo para levantarte a una mayor comprensión de la verdad. Su mensaje fue que no importa cuántas dificultades enfrentemos, con Dios siempre tendremos una mañana de Pascua, al igual que Él. Esto parece simple, pero a veces es difícil servir a Dios. En nuestra fragilidad y conciencia de error,
siempre nos enfrentamos a la tentación de ser egoístas, de anteponer nuestros deseos y necesidades a las de los demás. Pero ser un servidor en el día de hoy significa servir de tal manera que las necesidades de quienes nos rodean sean más importantes que las nuestras. Esto requiere que reconozcamos las situaciones y dificultades que enfrentan las personas y que sepamos cómo dejar al lado nuestras propias preferencias por el bien de los demás. No es fácil, pero nadie nos dijo que era fácil. Poco a poco podremos lograrlo. Quiero entonces compartir unas acciones que deberíamos comenzar a practicar para seguir aplicando las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. La acción fundamental para seguir el camino de Jesús es orar, orar, orar. Cumplir con sus enseñanzas de amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con todo nuestro corazón, reconociendo ese amor incondicional de Jesús por su Padre Dios y por todo lo demás. Desarrollar una relación profunda y personal con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Obedecer sus mandamientos y seguir las enseñanzas e instrucciones de Dios, tal como están en nuestro libro de texto, la Biblia. Y servir a la naturaleza de Dios en nosotros y en los demás. Recuerdo que la reverenda Mercedes Guerrero, abogada, siempre decía cuando estábamos dando clases de Biblia, que si nosotros aplicáramos los 10 mandamientos, sin hablar del mandamiento del amor que nos dio Jesús, aplicáramos los 10 mandamientos, el mundo sería totalmente un mundo ideal. Y si a eso yo le agregamos lo de Jesús, que amar al prójimo como a nosotros mismos, a Dios como a nosotros mismos y al prójimo, pues entonces seríamos un mundo ideal, pero lamentablemente cada día se ve más lejos. Pero nuestro mensaje es que tú y yo nos apropiemos de estas verdades, porque aunque una sola paloma, ¿qué dice? No hace verano, pero poco a poco nosotros podemos. Una golondrina, gracias, no hace verano. Nosotros podemos unificados. Y cuando nosotros nos unificamos, ese poder mental hace maravilla, definitivamente. Y entonces con esto, mis amigos, realmente, como podemos notar, las enseñanzas y prácticas de Jesús y su aplicación en nuestras vidas no pueden resumirse en un mensaje dominical. Por eso yo les exhorto a que profundicen sus enseñanzas para realmente ser cristianos practicantes de la verdad que Jesús el Cristo nos enseñó y manifestó a plenitud. Y como nos dice Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Si alguien oye mi voz, que me abra. Y está aquí en nuestra conciencia, en nuestra mente. Solo tenemos que abrirnos para escuchar su mensaje y traerlo a manifestación. Porque si nosotros aplicamos sus enseñanzas en nuestras vidas, yo les aseguro que sabremos con toda seguridad que ya hemos emprendido el camino de Jesús para llegar al Padre, haciendo realidad su promesa en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Del Cristo divino y viviente que mora en cada uno de nosotros como moró en Jesús el Cristo. Y bendecidos somos si tomamos la decisión de aplicarlas a nuestra vida diaria. Y es así. Bendecidos somos.